2.2.1 El cuerpo físico. Soror Aditya. En el niño recién nacido vemos no solamente el milagro del nacimiento físico, sino la combinación de una serie de acontecimientos psíquicos y físicos que, por mucho que se repitan, significan una de las mayores maravillas de todos los tiempos, la unión de lo más alto del espíritu con lo más bajo de la materia, una forma viviente y consciente. Norman Parson. Debemos tener siempre presente que el cuerpo existe para nosotros y nosotros para él. Es un instrumento con ayuda del cual la mónada entra en contacto con el plano físico y sus fenómenos y la capacita para producir cambios en ellos. El cuerpo físico es aquel que permite al hombre manifestarse en el plano físico. Es el más denso de todos los cuerpos que el hombre posee y el más evidente para el hombre común. Según las concepciones teosófico-orientales, el plano físico posee 7 subplanos y el vehículo físico se compone de materia de todos estos estados. El cuerpo físico, ordinariamente visible, en sánscrito Stula Sharira, posee materia de los 3 subplanos inferiores, esto es, sólida, líquida y gaseosa, en tanto que la materia de los otros 4 subplanos conforman su contraparte etérea, como veremos más adelante. Ambas partes, la física visible y la etérica invisible, funcionan juntas e interrelacionadas en el plano físico, durante la existencia terrenal y perecen a la hora muerte. La conciencia que obra dentro de ellos se halla circunscripta a los límites físicos y está sujeta a las leyes ordinarias del espacio y del tiempo. El cuerpo es un instrumento vivo y no una simple máquina insensible, que tiene sus propias tendencias definidas y sus respuestas frente a las diferentes circunstancias que influyen sobre él. Como cualquier instrumento que necesitamos para cualquier clase de trabajo, debe el cuerpo conservarse en perfecto orden y hay que tratarlo y mejorarlo de modo que pueda cumplir sus funciones específicas con la máxima eficacia. Si queremos dominarlo y entrenarlo para cierto propósito, debemos primero comprenderlo y conocerlo lo más completamente posible. Lo primero que se necesita para esto es tener una idea general de su constitución y funcionamiento interno. El conocimiento de esta estructura interna del cuerpo y su capacidad de funcionamiento nos permite objetivarlo más fácilmente viéndolo como algo distinto de nosotros mismos y darnos cuenta que no es sino un instrumento nuestro. De acuerdo a la aptitud de este instrumento, es que el hombre se encuentra limitado en su expresión en el plano físico y siendo sensible a influencias externas puede ser perjudicado o igualmente beneficiado por ellas, consideración que, como veremos más adelante, es de importancia vital. Tenemos que estudiar con detenimiento la constitución del cuerpo para poder comprender el modo de considerarlo, purificarlo y educarlo. Tenemos que observar una serie de actividades cuya mayor parte se hallan fuera del dominio de la voluntad y luego aquellas que pueden dominarse. El cuerpo humano es un solo órgano y la vida una sola función. Hipócrates. Lo mismo que la anatomía natural, que estudia el organismo en su conjunto y en las íntimas relaciones de sus partes, la fisiología natural no puede separar las funciones orgánicas que no pueden ser independientes. Tanto en el estado de salud como de enfermedad, las diferentes funciones manifiestan sus características, su aumento o disminución a través de los órganos correspondientes. Ellos se expresan en su propio lenguaje, y es cuando reina el silencio de los órganos que podemos percibir y confiar que su complejísima actividad, siendo esta adecuada a la forma, se desempeña armoniosamente para cumplir con los más altos fines de la existencia.
Tengamos en cuenta la siguiente reflexión de Annie Besant. El cuerpo es un instrumento que debe ser refinado, mejorado, educado, modelado de todo y hecho de tales constituyentes que sea en el plano físico el medio más adecuado para los fines superiores del hombre. Todo lo que conduzca a este propósito debe practicarse y fomentarse. Todo lo que sea contrario a él debe eludirse. No importan las propensiones que el cuerpo pueda tener ni las costumbres que haya contraído en el pasado. El cuerpo es nuestro servidor para emplearlo como queramos. Desde el momento en que tome la dirección y pretenda guiar al hombre en lugar de ser guiado, todo el objeto de la vida queda invertido y toda clase de progreso se hace absolutamente imposible. Este es el punto de donde tiene que partir toda persona que tenga un verdadero interés por la teosofía. La naturaleza misma del cuerpo físico hace que se le pueda convertir fácilmente en servidor e instrumento. Tiene ciertas particularidades que nos ayudan a educarlo y que le hacen relativamente fácil de digerir y formar. Una de ellas es que, una vez acostumbrado a obrar de cierto modo, sigue voluntariamente por la misma senda, encontrándose tan feliz en ella como cuando seguía una línea de conducta distinta. Si se ha adquirido una mala costumbre, el cuerpo se resistirá de un modo notable a cambiarla. Pero si se le obliga a ello, si se vence el obstáculo que pone y se le esfuerza a obrar con arreglo a la voluntad, entonces al poco tiempo el cuerpo, por acuerdo propio, repetirá la nueva costumbre que el hombre le ha impuesto y seguirá el nuevo método con tanta satisfacción como lo hacía con el anterior. Nota 1. Referencias bibliográficas. Nota 1. Besant, Annie. El hombre y sus cuerpos. El cuerpo del hombre como una combinación de substancias. ¿Qué es el cuerpo del hombre? Para el químico es un agregado de sustancias químicas que se combinan de manera altamente especializada. Este agregado ha sido sometido a análisis en el laboratorio, dividido y subdividido. Reduciendo a sus fragmentos primarios, resulta que está formado solo por unos 20 elementos diferentes, de los cuales el principal es el oxígeno, al que siguen el carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo, en las proporciones que aparecen en la ilustración. También se encuentran en él muy pequeñas cantidades de azufre, cloruro de sodio, flúor, potasio, hierro, magnesio, silicio, zinc, arsénico, bromo, cobalto, cobre y yodo. Esta lista de ingredientes se ha formulado de modo un poco diferente, más pintoresco y menos científico, pero esencialmente cierto. Así el hombre contiene azúcar suficiente para endulzar 100 tazas de café, cal suficiente para dar lechada a un gallinero pequeño, hierro suficiente para hacer un clavo de 2,5 centímetros de largo, magnesio suficiente para media docena de fotografías instantáneas, potasio suficiente para hacer explotar un cañón de juguete, azufre suficiente para librar de pulgas a un perro, fósforo suficiente para hacer 20 cajitas de cerillas, grasa suficiente para una docena de barras de jabón, cobre suficiente para igualar a una moneda de 1 centavo muy usada, agua suficiente para bañar a un niñito. Químicamente el hombre está compuesto por oxígeno 62, carbono 13,40, hidrógeno 9,10, nitrógeno 2,50, calcio 1,30, fósforo 1,25 y en pequeñas cantidades azufre, sodio, cloro, flúor, potasio, hierro, magnesio, silicio, zinc, arsénico, bromuro, cobalto, cobre y yodo. ¿Es el hombre nada más que la suma de estos elementos químicos? El hombre químico. 2.2.2 Cuidados del cuerpo físico. Soror Aditya. La vida no es un ser, sino un acto, y como acto de un ser corpóreo se reduce a un caso particular del movimiento. Hipócrates. De acuerdo con la anterior frase de Hipócrates, la vida es una función, la función total,
de los seres organizados y el resumen de las funciones de cada uno de sus órganos. La higiene de todo órgano se debe fundamentar en hacer aquello en calidad y cantidad para lo que la naturaleza le ha destinado según la ley de especie y ni punto más ni punto menos. Aplicado este principio al órgano cuerpo humano y a la función vida, concluimos que un hombre no vive en recta higiene y por lo tanto sano, armónico, sino hace aquello para lo que fue destinado, es decir, desde el más simple precepto higiénico de su organismo hasta sus producciones trascendentes, reveladas mucho antes por la vocación y la aptitud. La vida sana es un producto determinado de energías internas o individuales y externas o cósmicas, que se resuelven en el funcionalismo armónico del conjunto de los órganos y del conjunto de los individuos entre sí. Entendiendo por funcionalismo armónico el hecho de que cada órgano o individuo actúe con la máxima potencia y libertad, ayudando a todos los demás al fin común, y no entorpeciendo en lo más mínimo la función o actividad de los otros, resultado que se logra cumpliendo en todos los planos físico, intelectual y moral las leyes naturales. El hombre común es para su cuerpo el más abandonado constructor. Es necesario la purificación del cuerpo grosero, y esta consiste, pues, en un procedimiento de selección deliberada de las partículas que le aportamos. La salud, pues, delicadamente constituida, refinada, sensible, que rechace automáticamente todas las influencias perniciosas y que del mismo modo atraiga las buenas, es la condición del cuerpo que debemos construir, escogiendo entre todas las cosas que nos rodean, aquellas que tiendan a este fin, sabiendo que la tarea no puede llevarse a cabo sino de un modo gradual, pero también trabajando constante y firmemente al objeto propuesto. El primer problema que tenemos que acometer es el de someter a control el cuerpo físico, pues sin cierta medida de control no será posible purificarlo ni sensibilizarlo suficientemente a las vibraciones exquisitamente delicadas que provienen del interior. Al hablar de necesidad de conocer el cuerpo físico, indicamos que uno de los frutos de este conocimiento es cierta capacidad de separarnos mentalmente de él, o sea, de objetivarlo. Pero esta actitud no se adquiere con solo pensar en ello. Es el resultado de una disciplina rígida y persistente, sin la cual no será posible desarrollar la capacidad de disociarnos de él, y sin darnos cuenta seguiremos siendo esclavos suyos. El cuerpo físico se somete a control simplemente por la aplicación de una firme presión de nuestra voluntad al cambio de los malos hábitos, usando paciencia y sentido común en su manejo. Para la percepción del universo y como medio para relacionarse con los objetos que lo rodean, el hombre está dotado de 5 sentidos. El conocimiento del hombre acerca de la naturaleza en el plano físico llegará allí donde llegue su capacidad de percepción a través de los sentidos físicos. Los estímulos externos se procesan a nivel de la mente, estableciendo así la relación con el medio y elaborando las sensaciones de acuerdo al estímulo recibido, con lo cual surge una respuesta generalizada. El conocimiento y control sobre este proceso que sigue a la información recibida a través de los diferentes estímulos sensoriales permite que podamos separar progresivamente nuestro cuerpo físico de nosotros mismos, lo que es fundamental como ya hemos visto. Niego que se pueda aprender algo tan solo con mirar algún objeto sensible, sin que importe si se mira tontamente al cielo o distraídamente al suelo. Platón. Alegoría. Los sentidos como caballos. Consideremos a los sentidos, que estudiaremos con detenimiento más adelante, según la imagen simbólica que adjuntamos donde son representados como caballos. Según H. Zimmer, el sí mismo, Atman, núcleo divino del ser, es el propietario de la cuadriga.
El cuerpo es el carro. El conductor representa el discernimiento y conocimiento intuitivo. El pensamiento son las riendas. Las potencias sensitivas, los corceles, los objetos o campos de percepción son la pista. El hombre, en el que se conjuntan el sí misma y las facultades sensitivas y cognoscitivas, recibe el nombre de comensal o degustador. Las percepciones de los sentidos, que van de las más sutiles a las más groseras, están representadas aquí en este orden: oído, vista, gusto, tacto, por los caballos que se muestran salvajes e indomables.